Antes de comenzar, no sé si me puede poner el power. Bien, mientras los invito a que abramos la Biblia entonces en Jueces capítulo 2 y vamos a leer nuevamente el versículo 10. Ya tuvimos la lectura acerca de este pasaje, más o menos creo que quedó claro en lo que leímos. Ahora los invito a que, puestos en pie, leamos la palabra del Señor y luego nos dirijamos en oración. Voy a dar lectura y yo solamente, ustedes sigan la lectura que dice así en el versículo 10 del capítulo 2 de Jueces. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Oramos? Amado y bendito Padre Celestial, nos inclinamos ante tu presencia en este momento para rogar tu bendición, tu dirección, tu guía, para exhortar esta tu palabra y para conversar también acerca de estos temas relacionados con la defensa de la fe. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en este momento. Señor, humildemente lo rogamos, Señor, para que podamos honrar y bendecir tu nombre también en la exposición de esta tu palabra. Te rogamos que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento y el deseo de poder y de seguir participando en todas las actividades que tienen relación con la defensa de la fe, con el fundamentalismo bíblico. Amén. Y lo rogamos todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento. Este es el agua comunitaria, parece, ¿eh? Todos tomamos Bien. Entonces, hoy día vamos a conversar, queridos hermanos, acerca de un tema informativo. Eso nos pidieron para la mañana. En la tarde vamos a seguir ya con los temas que tienen relación con la temática que ha establecido la CIEF para todo este periodo. Pero hoy día queríamos entregar un tema informativo que se titula El fundamentalismo bíblico y sus organizaciones. En el año 2014, hace poco tiempo, yo estuve en un congreso en Tres Cumbres. Ustedes conocen, la Iglesia Evangélica Aliancista Tres Cumbres. Y ahí conversé con un hermano que en ese tiempo tenía 92 años. Se llamaba Estelvín Mancilla. No sé si lo conocen. Y conversando con él, me contó acerca de los inicios de la obra evangélica ahí en ese lugar. Y después seguimos conversando y estuvimos hablando porque como estábamos en una actividad relacionada con el fundamentalismo bíblico, seguimos conversando acerca de eso y le mencioné yo al pastor Baudilio Saavedra, uno de los forjadores del fundamentalismo bíblico en Chile y tal vez en el mundo. Y pensé que no lo conocía y él me dijo, estuvo tomando mate en mi casa en la década del 60 más o menos. Entonces eso me sorprendió y quiero, a través de ese ejemplo, conversarles qué importancia tiene que el pastor Baudilio Saavedra haya estado en la casa de este hermano Estelvín Mancilla en la década del 60 más o menos. Tomando mate, eso lo vamos a dejar de lado. Pero digamos, ¿qué importancia tiene eso en realidad? Yo creo que tiene bastante importancia. Primero, considerar que en los tiempos antiguos la colaboración entre las diferentes iglesias era fundamental. Creo que tenemos el power para ir avanzando. A ver. No avanza solito, así que va a tener que ir avanzando. Siga siguiente nomás. Sí. Bien. La colaboración entre las diferentes iglesias era fundamental. Hay un libro que se llama Reminiscencia histórica de la obra evangélica en Chile, escrita por el pastor Arturo Oyarzún y recopilado después por su hija que se llamaba Matilde. Y ahí llega, cuenta la historia de la llegada de los primeros misioneros aliancistas desde Estados Unidos a Chile. Y cuenta que el reverendo Alberto Dodson y junto con Henry Louis Weiss y señora se encontraron en el Canal de Panamá cuando venían a Chile porque ellos habían organizado una empresa misionera en Sudamérica y querían venir a evangelizar sin conocer este lugar, nunca habían venido, en esos tiempos era difícil los viajes, y entonces ellos estaban en el Canal de Panamá y se encontraron ahí con un pastor presbiteriano que ya había comenzado la obra en Chile en la zona de Valparaíso y Santiago,
Y este pastor se llamaba Guillermo Bumer. Y si puedo compartir, es de mi esposa, esta agüita. Sí, pero mejor, pues tenemos más. Sí. Bueno, muchas gracias. Después ella comparte también. No hay problema. Sí. Bien. Muchas gracias, hermano. Entonces, se encontraron en el Canal de Panamá con estos misioneros aliancistas y estaban en una situación difícil porque aparentemente habían agotado sus recursos y no tenían pasajes para seguir. Y el reverendo Guillermo Bumer amistosamente le ofreció ayuda para continuar su viaje, pero les dio un dato bien importante. Les dijo: mira, nosotros estamos radicados ya en la zona norte del país, es decir, en la parte de Valparaíso, y de ahí hemos seguido la obra hasta Santiago. Así que sería muy conveniente que ustedes pudieran comenzar a evangelizar en la parte sur. Y por supuesto los misioneros, que no sé pronunciar bien su nombre, pero uno es de apellido Weiss y el otro Dawson, algo así, no sé cómo se pronunciará. Ellos tomaron en cuenta esta recomendación y desembarcaron en Talcahuano, y desde ahí siguieron hacia el sur y comenzó la obra evangélica aliancista en la parte sur de Chile. Por eso los evangélicos aliancistas son fuertes en todo lo que es el sur. Pero había un compañerismo, se fijan, y algo similar ocurrió después entre la iglesia metodista y la iglesia presbiteriana, a tal punto que en algunos sectores de la zona de la región octava, ellos se dividieron, los sectores, incluso dijeron: de aquí para acá ustedes van a evangelizar y nosotros vamos a evangelizar esta otra zona. Tanto así que traspasaron algunas propiedades incluso. Algunas iglesias que eran metodistas pasaron a ser presbiterianas y viceversa. Había ese tipo de colaboración en esos años. Pero este hecho me hizo pensar en eso, el que Baudilio Saavedra hubiera estado en la casa del hermano Estelvín. Pero lo segundo que me hizo pensar es que las organizaciones fundamentalistas surgieron de esta manera. Surgieron con estrecha colaboración entre las diferentes congregaciones que la componían. En un libro, avanzando la diapositiva, el siguiente, por favor. Sí, en un libro que se escribió para la celebración de los 50 años de la obra aliancista de Chile, que deben ustedes conocerlo, yo tengo una fotocopia solamente, y en ese libro habla acerca de la formación de la CIEF, Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas. Y uno de los fundadores de la CIEF fue el pastor Juan Sangüesa, hijo del pastor fundador Vital Sangüesa. Así es que la CIEF tiene sus orígenes en la Iglesia Evangélica Aliancista. Y por supuesto han participado también hermanos presbiterianos y metodistas y otros más en tiempo antiguo. Entonces, esto hecho nos debe hacer pensar que hubo una generación de hombres y mujeres fieles que dieron una feroz lucha en contra del modernismo y de la teología liberal. Y esta lucha, hermanos, no fue de esos años, sino que es una lucha que continúa y que continúa con mayor fuerza en nuestros días. Por lo tanto, se requiere que las generaciones nuevas se enteren de esta lucha y que se dispongan a enfrentarla con las armas del Espíritu. Porque al parecer el movimiento fundamentalista bíblico, dicen algunos, que está de brazos caídos, mientras que el liberalismo teológico está arrasando y está entrando a las iglesias. Hoy día creo que más que nunca se necesita fundamentalistas bíblicos que defiendan la fe. En esos tiempos habían fundamentalistas firmes y creo que su labor ha trascendido hasta nuestros tiempos, porque se ha mantenido muchas iglesias fieles, no solamente dentro del fundamentalismo bíblico, sino que otras también. ¿Por qué se han mantenido? Por el trabajo que realizaron los fundamentalistas bíblicos de esos años. Y pasará esto en unos años más adelante, si el Señor no viene ahora mismo. Sucederá que la influencia de los fundamentalistas bíblicos, de ustedes, de los que estamos acá, será tan fuerte que van a contagiar a otras congregaciones para que no se desvíen en esta apostasía creciente que está viviendo el mundo. ¿O será que definitivamente vamos a ir menguando en nuestro trabajo de tal manera que no van a haber generaciones futuras que conozcan el fundamentalismo bíblico? Fíjese que en el versículo que hemos leído en el libro de los Jueces,
se da a conocer el peligro de no traspasar eficientemente el legado que el Señor nos ha dejado a las generaciones jóvenes y a nuestros hijos. Dice el versículo 10 que leímos: y toda aquella generación, después de Josué, y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Pasó esa generación. Y se levantó después de ello otra generación, los jóvenes, que vinieron a formar el pueblo de Dios. Otra generación, y fíjense en esto, que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Es necesario entonces que nosotros demos a conocer a las generaciones jóvenes, a las generaciones nuevas de nuestra iglesia, a nuestros hijos. Es necesario que demos a conocer el mandato que el Señor nos ha dejado. ¿Cuál mandato? El de contender eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay algunos pasajes bíblicos también que quiero mencionar. En Deuteronomio 6:7 dice: y la repetirás a tus hijos. El Evangelio de Cristo, el ministerio que el Señor nos ha entregado, no es solamente para las personas adultas o para los pastores o para personas que tienen algún cargo en la iglesia. Siempre en toda la palabra del Señor se hace hincapié en el hecho de que debemos informar a nuestros hijos y a las generaciones nuevas acerca de lo que el Señor nos ha mandado. Por eso dice: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y en Éxodo 13:14 hay algo muy interesante. Y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué es esto? Decirle has: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Queridas hermanas, especialmente hoy día, porque estamos en una actividad de AFAL, cuando sus hijos les pregunten: ¿qué es esto? Así dice la palabra. ¿Qué es esto de AFAL? Entonces ustedes tienen que contar. Nuestros antepasados la formaron y libraron a una generación del modernismo, del liberalismo teológico y de tantos peligros que sufre la iglesia desde tiempos ancestrales. Entonces estos versículos nos dan a conocer la necesidad, hermanas, de comunicar a las generaciones nuevas lo que Dios ha hecho con su pueblo. Es verdad que la obra fundamentalista de estas generaciones, o más bien de las generaciones que ya se fueron, está escrita en algún lugar, ¿no es cierto?, en revistas antiguas, etcétera, que nosotros podríamos acudir y leer. Pero la verdad es que pocos conocen la obra fundamentalista bíblica que se hizo en la década del 50, 60, 70 y tal vez 80. Pocos conocemos lo que se realizó en aquellos tiempos. Y es muy probable que nos vamos olvidando de ese trabajo, y es muy probable que las iglesias que eran los líderes del fundamentalismo bíblico en el mundo, ya hemos dejado de serlo. Y hay un pasaje muy fuerte en la Escritura que dice: retén lo que tienes. Amén. Y dice algo después: ¿para qué? Para que ninguno tome tu corona. Queridos hermanos, el Señor nos ha dejado una misión importantísima, la de defender la fe, la de llevar la bandera de la defensa de la fe adelante. Y si nosotros no somos fieles en ese trabajo, el Señor levantará a otros. Sencillamente porque la obra del Señor tiene que continuar. El trabajo de la defensa de la fe va a continuar, pero va a continuar con nosotros o sin nosotros, con otros hermanos. Ojalá, hermanos, que sea con nosotros, como dice la palabra, para que ninguno tome tu corona. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Mas dijeron: no andaremos. Ojalá que esa parte no sea la de nosotros, sino que sintamos el deseo de buscar esas sendas antiguas, transitar por esas sendas que transitaron nuestros padres, los fundadores de la iglesia evangélica aliancista, los fundadores de la iglesia presbiteriana y otras, para que volvamos a esos caminos de la defensa de la fe. Siguiendo entonces estos consejos bíblicos, vamos a recordar hoy día, en este estudio más bien informativo, vamos a recordar el legado que nos dejaron nuestros antepasados. En primer lugar, voy a dividir el tema en tres partes.
La primera es acerca de dar a conocer lo que es el fundamentalismo bíblico y cuáles son sus orígenes, para que sepamos por qué existe el fundamentalismo bíblico. Y en segundo lugar, voy a darle a conocer, con poco detalle en realidad, en términos muy generales, cuáles son las organizaciones fundamentalistas bíblicas que existen. Y en tercer lugar, vamos a finalizar meditando en el mandato que el Señor nos ha dado con respecto a la defensa de la fe. ¿Cómo nosotros debemos ejercer nuestro trabajo de defender la fe? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que vamos a considerar hoy día. Partamos entonces con lo primero, el fundamentalismo bíblico, su origen y su definición. Hoy día la palabra fundamentalista no es una palabra muy bien cotizada. Es decir, uno trata de ocultar esa palabra. Nosotros decimos, ¿de qué iglesia eres tú? Presbiteriana. ¿Qué más? No se escuchó. Fundamentalista, porque no queremos usar esa palabra. ¿Por qué? Porque está muy mal usada. Hoy día existen muchos otros fundamentalismos, yo creo que estrategia de Satanás, sencillamente, para que nosotros dejemos ese nombre. Si lo dejamos, no vamos a dejar de ser fundamentalista bíblico. Pero existen otros fundamentalismos bíblicos, algunos son extremistas, por ejemplo, el fundamentalismo islámico. Entonces, cuando uno habla con una persona que no conoce absolutamente nada de esto y le dice, soy fundamentalista, algunos piensan en eso. Entonces, por eso hemos tenido que agregarle a la palabra fundamentalista la palabra bíblico, ¿ya? Antiguamente, cuando partió el fundamentalismo teológico en el mundo, sencillamente se hablaba de fundamentalismo. Y luego se le tuvo que añadir entonces bíblico para especificarlo, porque al principio se entendía que era el fundamentalismo bíblico, de lo que estábamos hablando, con solo decir la palabra fundamentalista. Pero hoy en día es necesario que le agreguemos la palabra bíblico para entenderlo. ¿Qué es entonces el fundamentalismo bíblico? Es un pensamiento doctrinal dentro de la Iglesia que pretende volver a las doctrinas básicas de la fe cristiana, y esto está en contraposición, o surgió más bien como una reacción ante los ataques de Satanás a las iglesias a través de doctrinas, filosofías y pensamientos que estaban entrando en la iglesia, que se conocen como el liberalismo teológico. Son un montón de filosofías que surgieron por ahí, especialmente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y que no las voy a dar a conocer, no viene al caso, pero en términos generales se habla del racionalismo, se habla del liberalismo teológico, el modernismo, también hablamos. Algunos hablan también de la alta crítica y de la baja crítica. Normalmente la alta crítica está más bien vinculada con todo el tema del racionalismo, es decir, se comenzaba a criticar, para decirlo una palabra sencilla, a la Biblia desde el punto de vista de la ciencia o del racionalismo, de tal manera que si algo ellos no lo podían comprobar con la ciencia secular, entonces para ellos no existía. Entonces el hecho de que Jesús, por ejemplo, hubiera sanado a una persona que estaba ciega y ellos no lo podían entender desde un punto de vista científico, entonces ellos negaban sencillamente ese hecho. Si alguien no podía entender que la Biblia dice que Dios creó el mundo en 6 días, porque hay una teoría que dice que fue creado en millones de años, entonces como no se puede entender, entonces no lo creemos, ¿no? Y empezamos a creer que Dios creó efectivamente, pero en un periodo de billones de años, no como dice la Biblia. Entonces, todo esto surgió en la alta crítica, y después hubo también otra crítica que se llamó la baja crítica, que pretendía criticar al texto bíblico. Y de ahí a futuro surgen todos los textos nuevos para traducir la Biblia, como son el texto crítico. Entonces viene todo ese movimiento que especialmente negaba los milagros de Dios y negaba una cosa muy importante, la inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras. Es decir, ya dejó de considerarse la Biblia como la palabra, la única palabra de Dios, sino que sencillamente se consideraba como una palabra que contenía la palabra, pero que también contenía errores, etc. Entonces, el fundamentalismo bíblico, hay que decirlo, no surgió realmente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Yo creo que el fundamentalismo bíblico
es tan antiguo como el mismo cristianismo. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo, yo creo que era fundamentalista bíblico. Efectivamente, porque él luchaba en contra de la apostasía, él luchaba en contra de los falsos maestros y de todas las doctrinas nuevas que se estaban tratando de introducir en ese tiempo a la iglesia. Por lo tanto, eso es el fundamentalismo bíblico. El movimiento fundamentalista como movimiento que nos agrupa a nosotros, ahí sí, o como reforma, más bien, propiamente tal, tiene sus raíces, para decirlo ya en temas un poco más técnicos, en el seminario teológico de una universidad en Estados Unidos, que se conoce como la Universidad de Princeton. Debido a la asociación con los egresados de esta institución, hay unos hombres que tenían una cierta bienes económicos, llamaron a un grupo de expertos que no eran liberales para que establecieran un escrito que se conoció en un principio, hace mucho tiempo, como los 12 volúmenes o los 12 fundamentos de la fe cristiana, para que la iglesia volviera, porque estaba siendo muy atacada por el liberalismo teológico, para que la iglesia volviera a los fundamentos de la fe cristiana. Y se conoció ese libro como los 12 fundamentos. De ahí más o menos tiene sus orígenes, y se publicó una cantidad grande que se repartió a muchos líderes de iglesias, especialmente en Estados Unidos. El fundamentalismo fue formalizado, sí, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por algunos cristianos conservadores. No voy a dar los nombres porque no tiene sentido mencionarlo, pero tengo el tema escrito para el que lo necesite más adelante. Estaban preocupados estos reformadores del siglo XX de que los valores morales estaban siendo erosionados por el modernismo, porque ellos creían en el modernismo que los seres humanos, en lugar de Dios, eran los que forjan nuestro destino, o crean o mejoran o pueden reformar el entorno. Es decir, se le da mucho mayor importancia a la labor que puede realizar el hombre en desmedro con la labor que Dios es el que hace en nosotros. Además de enfrentar la influencia del modernismo, la Iglesia estaba luchando con las teorías de la alta crítica alemana, las cuales procuraban negar la inerrancia de las Escrituras. El fundamentalismo bíblico está basado en 5 principios de la fe cristiana. Ahí los tenía anotados, pero no importa, los voy a mencionar. Y el fundamentalismo bíblico partió primero defendiendo estos 5 principios bíblicos o principios de la fe cristiana. Y son los siguientes, los voy a dar a conocer. Primero, que la Biblia es literalmente la verdad. Fíjese, así partió. Yo creo que este es el punto más importante. ¿Recuerdan ustedes cómo partió la reforma del siglo XVI? De la misma manera, volviendo a las Escrituras, porque la iglesia de ese tiempo se había apartado completamente del texto, incluso el texto ni se conocía, solamente algunos tenían acceso a él, pero ni siquiera lo estudiaban. Entonces, el primer punto que comenzó a defender el fundamentalismo como movimiento que surge a fines del siglo XIX y principios del siglo XX es que la Biblia es literalmente la verdad. Asociada con este principio está la creencia de que la Biblia es inerrante. Eso creemos. Esto es, que no tiene errores y que está libre de toda contradicción. Absolutamente todo lo que dice la Biblia es la verdad. No hay errores ni científicos, no hay errores médicos. Hemos estado realizando una temática también con mi hijo Matías acerca de la veracidad de la Biblia. Cualquier cosa que usted pueda estudiar es comprobable. En segundo lugar, defendieron el principio del nacimiento virginal y la deidad de Cristo. Los fundamentalistas creen que Jesús nació de la Virgen María y que fue concebido por el Espíritu Santo y que Él era y es el Hijo de Dios, totalmente humano y totalmente divino. Si se fijan, las versiones modernas de la Biblia, que están basadas en el texto crítico, los mayores errores que contiene estas versiones modernas es que se han extraído o se han sustraído de estas versiones modernas muchos textos que hablan de la deidad de Cristo.
Tiene bastante relación. En tercer lugar, el fundamentalismo bíblico como movimiento se fundamenta en la expiación sustitutiva de Jesucristo en la cruz. El fundamentalismo enseña que la salvación se obtiene solo a través de la gracia de Dios y la fe humana en la crucifixión de Cristo por los pecados de la humanidad. En cuarto lugar, o el cuarto principio que defiende el fundamentalismo bíblico, es la resurrección corporal de Jesucristo. Al tercer día, después de su crucifixión, Jesús resucitó de la tumba y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y en quinto lugar, o quinto principio del fundamentalismo bíblico, es la autenticidad de los milagros de Jesús como se registran en las Escrituras. Todos los milagros. Y la segunda venida de Cristo al mundo, literal, y en ese tiempo se pensó también con toda seguridad premilenial. Después, dentro del fundamentalismo bíblico ha habido muchas variantes, pero se pensó, como pensamos muchos todavía, premilenial. Eso causa un poquitito de problema porque no todos pensamos iguales al respecto. Bien, un libro que nos puede ayudar a entender bien la diferencia entre el liberalismo y el fundamentalismo bíblico es un libro escrito por un gran teólogo, fundador del fundamentalismo bíblico también, para nosotros, que se llama Graham Machen. No sé si lo conocen, y el libro muy conocido se llama Liberalismo y Cristianismo. Incluso hoy día uno lo puede encontrar en PDF. No lo leí completo, pero lo estuve leyendo y fácil de entender, no es complicado, así que se lo recomiendo. Eso sería entonces el origen del fundamentalismo bíblico en el mundo. Para resumir, el fundamentalismo bíblico surgió como una reacción en contra del liberalismo teológico y del modernismo que estaba entrando en todas las iglesias cristianas del mundo, especialmente en las universidades. En segundo lugar, quiero considerar las organizaciones fundamentalistas bíblicas. Es decir, ¿cuáles son las organizaciones fundamentalistas bíblicas? Luego de que el fundamentalismo bíblico se estableciera en el mundo como un movimiento doctrinal y se estableciera especialmente en muchas universidades, en un origen en Estados Unidos, pero también en varias otras partes del mundo, en Europa especialmente. Luego de que se estableciera eso y también que el fundamentalismo entrara a las iglesias cristianas del mundo para denunciar los errores del modernismo, luego de eso, los fundamentalistas bíblicos debieron entonces organizarse en diferentes agrupaciones. Y la organización más conocida a nivel mundial que se formó para defender las verdades fundamentales de la Biblia es el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas. El Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, sí, ahí está, ese es su logo. En inglés es ICCC, por eso está ahí en inglés, porque es International Council of Christian Church, si no me equivoco, y yo pronuncio bastante mal, así que me perdonen, pero es la sigla en inglés, pero para nosotros es SIC, Concilio Internacional de Iglesias Cristianas. Este concilio fue fundado reunidos los hermanos fundamentalistas del mundo en la ciudad de Ámsterdam, que hoy día se conoce como Países Bajos, en ese tiempo se conocía más como Holanda, ¿ya? Pero en Ámsterdam, el 4 de agosto del año 1948. Ahí nace el Concilio Internacional de Iglesia Cristiana. El primer congreso se reunió entonces en la histórica Iglesia Reformada inglesa, luego de eso donde adoraban también los padres peregrinos antes de llegar al Nuevo Mundo. Y junto con eso surgió en el mundo también una organización ecuménica apóstata, enemiga de la fe, pero que pretendía reunir a todas las iglesias bajo un solo gobierno, el ecumenismo. Se formó también en ese tiempo y en ese mismo año, en 1948, lo que se conoce como el Consejo Mundial de Iglesia, CMI, que es la organización ecuménica y apóstata que sigue hasta el día de hoy. Ustedes pueden ir a internet y buscan Consejo Mundial de Iglesia y ahí sale una tremenda página donde ellos tienen agrupados a millones y millones y millones y millones de personas en el mundo. Ese año también surgió. El SIC, Concilio Internacional, estaba decidido a oponerse a la apostasía y estableció su lema desde un principio, que aparece ahí también
en Revelation 1:9, no sé cómo se dirá, hermano, estoy bromeando, pero es en Apocalipsis 1:9, que dice: por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ese es nuestro lema y el lema de todos los fundamentalistas en todas las partes del mundo. Cuando se estableció el Concilio Internacional de Iglesia Cristiana, y ustedes pueden ver esto también en la página del Concilio Internacional, hay una página, han habido varias páginas, pero el Concilio Internacional no tiene esa fuerza secular que tiene, por ejemplo, el Consejo Mundial de Iglesia. Somos más pequeños. Pero ahora, con la presidencia del hermano Brad Sell de Estados Unidos, se formó una nueva página que la tengo, parece, al final se la voy a dar a conocer, o al que me pregunte más bien, pero ahí uno puede buscar todos los orígenes del movimiento fundamentalista bíblico en el mundo. Pero ahí, entre otras cosas, dan a conocer lo que ellos le llaman el preámbulo, que es como una introducción, o más bien los motivos por los cuales se formó el Concilio Internacional de Iglesia Cristiana. Y en ese preámbulo dice lo siguiente: considerando que es deber de todas las verdaderas iglesias del Señor Jesucristo dar un claro testimonio de su fe en Él, especialmente en estos oscuros días de apostasía en muchas iglesias confesantes, por lo cual apostatan denominaciones enteras en su capacidad oficial, así como individuos e iglesias, y han sido barridas en una corriente paganizadora del modernismo bajo varios nombres y en diversos grados. Eso está diciendo el preámbulo, está hablando del peligro creciente que había en ese tiempo, que ellos consideraban que era muy grande, pero que yo creo que el peligro que estamos viviendo ahora es más grande aún, es decir, va aumentando el misterio de la iniquidad, o el ministerio de la iniquidad, perdón. Sigue diciendo el preámbulo: considerando que ha habido un crecimiento notable de denominaciones autocráticas, por parte especialmente de líderes modernistas, por quienes los poderes legítimos de las iglesias verdaderas a menudo son usurpadas y ahora están siendo usurpadas, y considerando que los mandatos de Dios a su pueblo para que se aparten de toda incredulidad y corrupción son claros y positivos, y considerando que creemos que los tiempos exigen la formación de una agencia mundial para el compañerismo y la cooperación de parte de las iglesias que creen en la Biblia para la proclamación y defensa del Evangelio, para el mantenimiento de un testimonio puro y firme y mundial de estos grandes hechos y verdades reveladas del cristianismo histórico, y especialmente a las grandes doctrinas de la Reforma Protestante, para el cumplimiento de tareas que pueden realizarse mejor en cooperación que por separado, y para facilitar el cumplimiento de las obligaciones que son inherentes a la comisión de Cristo a su iglesia, y para dar a conocer el Evangelio de Cristo a todo linaje y lengua y pueblo y nación. Por lo tanto, los cuerpos de diversas nacionalidades e idiomas que forman este consejo lo establecen ahora como una agencia sin compromiso ni evasión, dedicada sin reservas como testimonio de la fe una vez dada a los santos. Y así se forma el Concilio Internacional de Iglesias Cristianas. Permiso. Más adelante, el mismo Concilio Internacional de Iglesia Cristiana definió una declaración de fe, que también creo que la tengo apuntada ahí, no estoy seguro, Mana Magali. Definió entonces una declaración de fe que se conoce como la Declaración de Fe Fundamentalista Bíblica, a la cual adhieren todas las iglesias fundamentalistas bíblicas, y que en un principio quedó de esta manera, y la voy a dar a conocer. Puede haber alguna pequeña variante dependiendo alguna u otra congregación, pero esta es la declaración de fe que se estableció en un principio. Recordemos que esta declaración de fe lo que hace o lo que pretende es hacer volver a la iglesia a los fundamentos de la fe cristiana. Por lo tanto, no habla de temas secundarios, como estilo o forma de gobierno, algunos aspectos relacionados con el orden de los acontecimientos futuros o escatología, forma del bautismo. No establece esas cosas, establece los puntos centrales o los fundamentos de la fe cristiana. Y son los siguientes: entre otras verdades igualmente bíblicas, creemos y sostenemos las siguientes. Y esto es lo que creemos, hermano. Primero,
la plena inspiración divina de las Escrituras en los idiomas originales y su inerrancia e infalibilidad consiguientes, y como la palabra de Dios, la autoridad suprema y final en la fe y la vida. Algunos le pueden poner ahí en la fe y la práctica o en la conducta, pero da lo mismo, ¿ya? Se entiende que creemos en la plena inspiración divina y verbal, plena y verbal inspiración divina de las Escrituras. En segundo lugar, creemos en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En tercer lugar, creemos en la deidad esencial, absoluta y eterna, y la humanidad real y propia, pero sin pecado, de nuestro Señor Jesucristo. Está por letra, así que voy a decir letra D. Creemos en su nacimiento virginal, en su muerte sustitutiva, expiatoria, en la que dio su vida en rescate por muchos. F. Creemos en su resurrección de entre los muertos en el mismo cuerpo en que fue crucificado y la segunda venida de este mismo Jesús en poder y gran gloria. La verdad es que no se me borró acá lo que tenía, pero ahí lo podemos ver. En la depravación total del hombre a través de la caída, en la salvación, el efecto de la regeneración por el Espíritu y la palabra, no por obra, sino por gracia a través de la fe, en la dicha eterna de los salvados y el sufrimiento eterno de los perdidos, en la verdadera unidad espiritual en Cristo de todos los redimidos por su sangre preciosa, y en la necesidad de mantener, según la palabra de Dios, la pureza de la Iglesia en doctrina y vida. Y finalmente concluye también diciendo que, y aún creyendo que el credo de los apóstoles es una declaración de la verdad bíblica, lo incorporamos también en estos artículos de fe. Amén. Hoy en día, queridas hermanas especialmente y hermanos también, en pleno siglo XXI hay varias iglesias que se consideran a sí mismas fundamentalistas bíblicas, pero que no pertenecen al Concilio Internacional de Iglesias Cristianas. Es decir, no podemos nosotros decir que nosotros, los que pertenecemos al concilio, somos la única iglesia fundamentalista bíblica del mundo. Por supuesto, hay otras iglesias también que son fundamentalistas bíblicas y que creo que han surgido por la influencia del movimiento fundamentalista en el mundo en los tiempos pasados, como comencé diciendo al principio, de los padres fundadores de nuestras congregaciones, es decir, de los pastores fundadores de nuestras congregaciones. Es decir, el trabajo que ellos realizaron ha influenciado de tal manera que hay otras congregaciones hoy en día que también son fundamentalistas bíblicas y que no pertenecen al Concilio Internacional de Iglesias Cristianas, aunque son iglesias fieles que intentan en mayor o menor medida mantener las doctrinas fundamentales de la Biblia. Pero muchos concuerdan, hermanos, en que el fundamentalismo bíblico no mantiene su fuerza como la mantenía antes, debido a que los líderes no han sabido involucrar a sus miembros y no han traspasado este testimonio a las generaciones nuevas. Por eso partí con este versículo del libro de los Jueces, donde, voy a leerlo otra vez, dice: y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Es probable que el fundamentalismo bíblico esté en cierta medida de brazos caídos, debido a que nosotros, la generación mía especialmente, no hemos sabido o no hemos tenido la fuerza para inculcar en nuestros hijos el deber que el Señor nos ha dejado de no solamente de evangelizar y de edificar, sino que también el deber que nos ha dejado el Señor de defender la fe, de luchar. Por algo se habla tantas veces en la Biblia del soldado cristiano y de la lucha y de la batalla. Bien, el lema del Concilio Internacional, como ya dijimos, y de todas las organizaciones fundamentalistas bíblicas, es por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Quiero dar a conocer ahora acerca de la CIEF. Después de la formación del Concilio Internacional de Iglesias Cristianas en el mundo, comenzaron a aparecer diferentes organizaciones en distintas partes del mundo, que son organizaciones fundamentalistas bíblicas, que no las traje, no las conozco todas, pero quiero que nos enfoquemos en lo que nos compete a nosotros, es decir, América Latina y Chile especialmente. ¿Cuál es la historia de la CIEF? La CIEF es la Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas. Ahí tengo la revista El Alba, que es de ustedes, de la Iglesia Evangélica Aliancista,
Y ahí sale la historia, entre otras cosas. Bueno, aparte de toda la historia de la Iglesia Evangélica Aliancista, también tenemos ahí muchos datos interesantes acerca del origen de la CIEF. Pasemos a la siguiente diapositiva. En el año 1950, el pastor chileno Baudilio Saavedra asistió al segundo congreso del Concilio Internacional, el Congreso Mundial de Iglesias Cristianas, que se celebró en Ginebra, Suiza. Allí se tomó el acuerdo de formar una asociación latinoamericana de iglesias cristianas fundamentalistas. Y por eso más adelante se formó la LADIC. Pero en ese congreso donde asistió el pastor Baudilio Saavedra, chileno, fue elegido él como vicepresidente del Concilio Internacional de Iglesias Cristianas para Chile. Es decir, ellos nombraban vicepresidente para distintos países. Y al regreso de su viaje, nació la idea de formar un concilio fundamentalista chileno, que todavía no tenía nombre y que al principio empezó a funcionar con otro nombre. Pero nació la idea, desde ese congreso, segundo congreso mundial del Concilio Internacional, en el cual viajó el pastor Baudilio, surgió entonces la idea de formar una organización chilena para defender la fe y para unir en este trabajo a diferentes iglesias fieles a la palabra del Señor. Bueno, el pastor Saavedra tomó la iniciativa para la fundación primero de la Alianza Latinoamericana de Iglesias Cristianas, ALADIC, que él pasó a presidir. Pero el 31 de octubre del año 1951 se realizó en Chillán una reunión de pastores y encargados de obra, con el propósito de formar una organización fundamentalista nacional, que aparentemente, de acuerdo a información que saqué de la página de la Iglesia Evangélica Aliancista, se llamó Concilio de Iglesias Fundamentalistas de Chile, que hoy día lo conocemos como Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas, CIEF, pero al principio se llamó Concilio de Iglesias Fundamentalistas de Chile. Y partieron en ese momento participando varias congregaciones, son hartas, se van a sorprender con algunas. La Misión de los Centros Bíblicos, la Iglesia Bautista de la Convención del Sur, la Iglesia Metodista Independiente, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, incluso, la Iglesia Presbiteriana Nacional, la Iglesia Aliancista de Sostén Propio, que después pasó a llamarse Evangélica Aliancista, y la Convención Bautista Nacional. Todas esas iglesias formaron en sus orígenes lo que se conoció como el Concilio de Iglesias Fundamentalistas de Chile. Y más adelante, entonces, salieron algunas iglesias, se incorporaron otras. Finalmente, en estos tiempos, desde hace muchos años ya, participan solamente 3 iglesias o congregaciones o misiones a la Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas de Chile, que son la Iglesia Metodista Independiente, que no tiene representación acá en el sur, por eso no tenemos ningún hermano metodista acá. La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica, que sí tiene acá en esta zona, y por supuesto la Iglesia Evangélica Aliancista. Son las 3 congregaciones que componen la Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas de Chile. También asisten otros hermanos que forman independientes y congregaciones pequeñas que de vez en cuando asisten y participan de nuestras actividades. Junto con ello, y como se había señalado también, como señaló parece la hermana Débora, se formó una organización de mujeres y una organización de jóvenes. La organización de mujeres pasó a llamarse, primero tenemos a la CEGEF, ¿ya? Bueno, la CEGEF es la Confederación de Jóvenes Evangélicos Fundamentalistas. Hubo también, y no sé si está en la siguiente diapositiva, y existe todavía una organización a nivel latinoamericano que se llama JUCIAL, creo que ahí está, que es la Juventud Cristiana de Iglesias de América Latina. Son todas estas organizaciones fundamentalistas bíblicas a las cuales los jóvenes, por ejemplo, de acá, de Chile, pueden participar en la JUCIAL. La JUCIAL tiene una página en Facebook, ustedes pueden buscarla y registrarse y participar también en la JUCIAL. Y por supuesto, si quieren algo más cercano, está la CEGEF, volvamos atrás, que es la Confederación, o más bien Confederación de Jóvenes Evangélicos Fundamentalistas de Chile. Así es que podemos decir, como dice el Salmo 64,
has dado a los que te temen bandera que alcen por la verdad. Amén. Queridos hermanos, nosotros tenemos una bandera de la defensa de la fe que debemos levantar por la verdad. No debemos ser tímidos en esa labor que el Señor nos ha encomendado. Con respecto a la AFAL, que es la Asociación Femenina Fundamentalista para América Latina, quiero llevarlo solamente a la formación de esta rama de la CIEF en Chile, a la zona sur austral. La AFAL funcionó por mucho tiempo y se formó como una organización para América Latina, pero diferentes países de América Latina formaron sus organizaciones y por estas cosas especiales no le colocaron un nombre distinto, sino que se siguió llamando AFAL para toda América Latina. Es decir, nosotros podríamos encontrar una AFAL en Brasil, también en Chile, y le seguimos llamando el mismo nombre para América Latina, pero le agregamos Chile, por eso decimos AFAL Chile, porque es la organización de mujeres para América Latina, pero en este caso que funciona en Chile. Funcionó mucho tiempo, muchos años en Chile, pero sin incluir a las Hermanas del Sur, porque no se había dado la instancia de organizarnos, de tal manera que las Hermanas del Sur, cuando participaban en AFAL, participaban en AFAL nacional. No había una organización regional. Obviamente participaban, pero en las organizaciones nacionales. Y fue bien fuerte y funcionó muy bien durante mucho tiempo, tanto así que crearon un himno, que es el himno que hoy día es el himno lema de la AFAL, que fue compuesto por la hermana que ya está en la presencia del Señor, hermana Ruth Espinosa de Carreño. Bien, el año 2014, el 31 de mayo del año 2014, no hace mucho, la presidenta nacional de AFAL, la hermana Mirta Aguilera, de la Iglesia Metodista Independiente, viajó a Valdivia. Ella es metodista. Y ella realizó en Valdivia un encuentro de mujeres fundamentalistas del sur. Y el día 31 de julio del año 2014 se llevó a cabo una reunión informativa y organizativa de AFAL, zona sur austral. Esta reunión se realizó en la dependencia de la Iglesia Presbiteriana Genesaret de Puerto Montt y contó con la asistencia de hermanas de Genesaret, Castillo Fuerte, Iglesia Evangélica Aliancista de Valdivia. Y la presidenta nacional de AFAL, la hermana Mirta Aguilera, de la Iglesia Metodista Independiente, y el pastor consejero de AFAL en ese tiempo, el pastor Sergio González, de la Iglesia Ebenezer de San Bernardo. Ellos viajaron desde Santiago para dirigir esta importante reunión, y entre los acuerdos más relevantes que se tomaron ahí, se puede mencionar la elección de una directiva provisoria que quedó integrada por la hermana Débora Filgueira como presidente y la hermana Paulina Aedo como secretaria. Y además se acordó realizar el primer encuentro de AFAL de la zona sur austral el día 22 de octubre del año 2014. Esa es la historia reciente de lo que es AFAL sur austral. Bien, sigamos avanzando. Y en la parte final ya de nuestro tema vamos a considerar cuál es nuestra labor como fundamentalistas bíblicos. La palabra del Señor da claros tres mensajes o labor que debe desempeñar todo creyente, o ha dejado, en otras palabras, tres mandatos para la Iglesia de Cristo. Y estos tres mandatos, hermanos, es bueno que los tengamos siempre presentes, son evangelizar, edificar y defender la fe. Hay muchos pasajes bíblicos que no, en honor al tiempo, no los voy a leer ahora, pero están en el tema escrito, que si alguien lo quiere más adelante se lo puedo enviar. O a lo mejor a la directiva, para que la directiva lo reparta. Bien, entonces todas las iglesias evangélicas en general cumplen en alguna medida los dos primeros, es decir, evangelizar y edificar. Y la defensa de la fe es olvidada, es ignorada o es subestimada, a pesar de que hay muchos pasajes, y algunos dicen que hay más pasajes en la Biblia que nos hablan de defender la fe que de la evangelización incluso. Por algo hay tantos pasajes que nos hablan de que el creyente es un soldado cristiano. Hay tantos otros que nos hablan de que no tenemos lucha contra sangre y carne, etcétera, etcétera. Está llena la palabra del Señor hablándonos y alentándonos
para que sigamos tomando las armas de la fe. No temas, dicen muchas partes de la palabra de Dios. Por lo tanto, es un mandato claro del Señor que raramente, yo creo que por estrategia de Satanás, ha sido olvidada por las iglesias evangélicas, de tal manera que consideran que no es un mandato del Señor y que el mandato del Señor es solamente evangelizar y edificar. Y la defensa de la fe sencillamente es olvidada. Este incumplimiento entonces del mandato divino de defender la fe es por supuesto obra de Satanás en la iglesia para que no la cumplan. Y la apostasía de esta manera tomó mucha fuerza en el seno de la iglesia por causa de que la iglesia no levantó las armas para defender la fe y dejó que entrara todo tipo de enseñanza nueva a las iglesias. Y eso fue lo que pasó a fines del siglo XIX y principio del siglo XX y que continúa con mucha fuerza en nuestros días. La apostasía es lo que más ha marcado a las iglesias evangélicas en el último siglo. Nunca antes en la historia de la iglesia se había desarrollado la apostasía con tanta envergadura. Ha entrado el racionalismo teológico, el modernismo, que en forma gradual ha neutralizado la fe y ha aniquilado el evangelio de las iglesias evangélicas históricas, negando todas las doctrinas básicas o reinterpretándolas en forma herética. También el marxismo ha entrado en las iglesias, que han quedado vacías de Dios, y aunque esta filosofía ha demostrado ser diabólica y ha fracasado estrepitosamente en el mundo, se sigue insistiendo en ella, junto con el humanismo. El ecumenismo, también el retorno de la iglesia evangélica junto con la iglesia católica romana, que es la mayor apostasía presente en el día de hoy. Las organizaciones cristianas apóstatas liberales, el movimiento apóstata está organizado mundialmente en el Consejo Mundial de Iglesias, como ya dijimos, desde hace más de 60 años y trabaja holgadamente con el dinero de aquellas iglesias evangélicas históricas que lo sostienen. Y ha incorporado muchas iglesias evangélicas, que no es del caso mencionarlas, pero son la mayoría de las iglesias evangélicas. Y está representado en América Latina el Consejo Mundial de Iglesias por el CLAI, es decir, el Consejo Latinoamericano de Iglesias. ¿Cuál es el peligro de no defender la fe? Muchos piensan que la apostasía no va a llegar a nuestra iglesia y que nuestra iglesia no corre peligro y que no necesitamos la defensa de la fe y que solamente nos basta con evangelizar y edificar. Pero debemos advertir que muchas iglesias del mundo que pensaban lo mismo hace 150 años atrás, hoy día son iglesias que realmente no deberían tener el título de iglesia, donde ha entrado todo tipo de doctrinas heréticas y donde incluso, por ejemplo, se acepta la moda del LGTBI al interior de sus iglesias. Piensen ustedes, por ejemplo, que un gran predicador de la palabra que se llama Charles Stanley, que falleció hace unas semanas. No sé si alguno lo conoce. Ya, en todo caso, tenía pensamiento arminiano, pero de todas maneras tenía una enseñanza bastante bonita en algunos aspectos. Pero no sé si supieron que su hijo, que es pastor también y que tiene una iglesia de miles de miembros, él dijo que se puede ser cristiano y gay a la vez, y que la fe de los homosexuales es más grande que la fe de los otros hermanos por cuanto ellos han sufrido una persecución. Y eso lo dijo él. ¿Por qué sería eso? Porque probablemente la generación anterior a él pensaron que la defensa de la fe no era algo importante y que no había por qué levantar las armas para ir en contra de la apostasía. Bastaba con evangelizar, bastaba con edificar. ¿Y qué sucedió? La generación que siguió se perdió absolutamente. Que eso no nos pasa a nosotros, que entendamos, ¿no es cierto?, que este es un mandato firme del Señor. Busquemos tantos pasajes de las Escrituras que nos hablan acerca de que debemos defender la fe. Queremos advertirle también que la herejía está por todas partes
Cuando usted compra un libro evangélico, muy probablemente esté comprando un libro que tenga muchas herejías o que tenga textos sacados de Biblias modernas que están basadas en el texto crítico. Cuando usted acude a cualquier página de internet cristiana o evangélica, todas han adherido a la baja crítica, es decir, todos están usando y están avalando el texto crítico de la Biblia, que ha borrado un montón de pasajes relacionados con la deidad de Cristo. Esto no es una exageración, hermanos. Esto está sucediendo en todas las iglesias y en la nuestra también puede pasar. ¿Cómo defendernos entonces nosotros o cómo defender a nuestras iglesias? Estudiando la palabra de Dios, consagrando nuestra vida al Señor, orando para tener discernimiento espiritual, para detectar la apostasía y delatarla donde quiera que se presente. También debemos informarnos del movimiento apóstata para no caer en sus redes. Y es absolutamente necesario compartir y estrechar filas con aquellos hermanos que son fieles al Señor. Con respecto a la lucha que nosotros debemos dar, y de acuerdo a todos los pasajes de la Escritura que podríamos estudiar, vamos a decir que las armas de nuestra milicia no son carnales, nos amonesta la palabra del Señor. Dice también que no con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu. Debemos dar entonces esta lucha en la defensa de la fe, pero es una lucha esencialmente espiritual. ¿Cuáles son los aspectos de esta lucha? Esta lucha tiene dos aspectos, un aspecto pasivo y un aspecto activo. Desde sus orígenes, el fundamentalismo bíblico se caracterizó por estas dos formas de luchar. El aspecto pasivo tiene que ver con separarnos de toda la apostasía o movimiento que lo represente, aunque se vista como ángel de luz. Y esto es muy difícil, hermanos, porque nos cuesta separarnos. Hoy en día la fuerza del modernismo, la fuerza del liberalismo teológico, es muy difícil de enfrentar, de tal manera que muchas veces hacemos alianza con organizaciones apóstoles. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros mismos hemos compartido en redes sociales pensamientos de falsos maestros y no nos damos cuenta porque nos falta discernimiento? Entonces, una lucha pasiva consiste en no mencionar absolutamente ningún texto que venga de versiones modernas de la Biblia. Esa sería una lucha pasiva. Separarnos de ellos, sencillamente. Pero también hay una lucha activa, y esa es la que nos cuesta más dar, que es pregonar el mensaje verdadero con el poder del Espíritu Santo, delatando todo mensaje falso y a los que lo predican. Debemos levantar la voz y decir: eso es apostasía, eso es herejía. Orando también fervientemente por la obra del Señor y sus obreros fieles, contribuyendo también financieramente para que la lucha tenga medios económicos y mayor alcance a nivel mundial, teniendo comunión solamente con los fieles hermanos en la fe de Jesucristo, sin hacer problemas con nuestras diferencias denominacionales secundarias, que evidentemente las tenemos. Y para finalizar, voy a dar a conocer hoy día los 4 aspectos de la lucha que debemos enfrentar durante el año 2023 y 2024, que la CIEF, cuyo presidente está con nosotros ahora, han establecido, para que ahí enfoquemos nuestros esfuerzos para dar la lucha que debemos dar, esta lucha activa. Todos debemos levantar nuestras armas de fe e ir a luchar, especialmente enseñando a las generaciones nuevas el trabajo que realizaron los pastores fundadores de nuestras misiones, que impidieron que permitieron que nosotros mantuviéramos aún la fe cristiana. Y estos aspectos que ha definido la CIEF son los siguientes, se los voy a dar a conocer, y ahí debemos enfocar nuestros esfuerzos, porque pensamos, como directiva nacional de CIEF, que ahí están los ataques de Satanás en este momento. Primero, la pureza de la palabra de Dios. Amén. Los ataques, hermanos, son fuertísimos en contra de la palabra de Dios. Hay una fuerza tan grande de este mundo, de tal manera que es muy difícil encontrar hoy día versiones de la Biblia en Reina Valera 1909. No sé si a alguien le ha costado encontrar. Por ejemplo, si usted quiere buscar una Biblia de otra versión
Uno dice, ya voy a elegir una que tenga borde dorado, que tenga ojalá eso sacadito acá como índice, que tenga una tapita ojalá de cuero, que sea como de este porte, y usted la va a encontrar. Pero si usted dice, yo quiero una de 1909, pero que tenga todas estas características, no, hermano, tenemos estas dos alternativas nomás. ¿Por qué? Porque la fuerza del enemigo es tan grande que no ha permitido que las sociedades bíblicas del mundo sigan imprimiendo. Ni siquiera nuestra sociedad más amiga que tenemos, la más cercana a nosotros, que es la Sociedad Bíblica Trinitaria, ni siquiera ellos están imprimiendo Biblia en 1909. Pero bueno, ellos tienen otro motivo, que es porque están haciendo una revisión muy buena también, que esperamos con ansias que salga pronto, que es la Reina Valera SBT. Pero ni siquiera ellos están imprimiendo Biblias. Es decir, hay una lucha atroz, brutal, podríamos decir, como dicen algunos, en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. Y la fuerza es muy grande. Es difícil encontrar hermanos fieles que defiendan el texto receptum, el texto que hemos recibido. Y todos están defendiendo ese texto que es absolutamente malo. Es cosa que se informen, hermanos, para darse cuenta de lo malo que es el texto crítico. Y con ese texto, esa es la base textual para las nuevas versiones de la Biblia. Las nuevas versiones de la Biblia tienen dos problemas. Uno, la base textual. ¿Qué significa eso? ¿Desde dónde están traduciendo? Están traduciendo desde el texto crítico y no desde el texto recibido o mayoritario. Entonces, la base textual, primer problema. Segundo problema de las versiones modernas, el estilo de traducción. El estilo de traducción puede ser equivalencia formal o textual o equivalencia dinámica. ¿Qué significa eso? Equivalencia textual significa que se traduce la Biblia palabra por palabra, hasta donde se puede. Porque es difícil traducir exactamente palabra por palabra, pero eso es textual o formal. Y recordemos que nuestra declaración de fe dice que creemos en la inspiración plenaria y verbal, es decir, nosotros creemos que Dios inspiró a través del Espíritu Santo a diferentes hombres para escribir la Biblia, pero les inspiró palabra por palabra. Es decir, Él les dijo qué es lo que tenían que escribir. Por lo tanto, la otra forma o el estilo, porque dije hay dos estilos, uno es la equivalencia formal, el otro es la equivalencia dinámica, que consiste en traducir la idea. Le voy a dar un ejemplo. Cuando Pablo dice que escuchó una voz que le decía, dura cosa te dar coces contra los aguijones. ¿Se recuerdan? Amén. Entonces hay una versión moderna, que es la NBI, que dice, no te conviene darte de cabezazos contra la pared. Es como lo mismo, porque te va a hacer daño, ¿no es cierto? Y alguien podría decir, pero si es lo mismo. Es una expresión que se traduce como una expresión que sea más conocida para nosotros y parece muy bonito. ¿Y dónde queda eso que nosotros pensamos que Dios inspiró palabra por palabra? Ahora, si es difícil entender, dura cosa te dar cosas contra los aguijones, puede ser difícil de entender, pero es cosa de que lo estudiemos y lo analicemos, y para eso está la palabra del Señor. Dice que hay que escudriñar las Escrituras, escarbar para encontrar esos tesoros. Así que aunque sea difícil de entender, debemos mantener la pureza de la palabra del Señor. Eso por un ejemplo, pero para seguir adelante, ese es el primer foco que la CIEF ha establecido para que nosotros enfrentemos la lucha. Y ahí, ustedes saben, la lucha pasiva, la lucha activa, la lucha pasiva no comprando nunca una Biblia de esa, versiones modernas, a menos que sea para tener estudio y saber qué es lo que dice. Yo tengo como una colección, pero no me atrevería nunca a traer esa herejía acá. Pero esa sería la lucha pasiva, pero también hay una lucha activa donde nosotros tenemos que ir donde los hermanos y decirle, mira, estudia esto, porque ¿cómo puedes tener esa versión de la Biblia que está traducida de esa manera? Donde han mutilado muchos textos que hablan de la deidad de Cristo. En segundo lugar, o el segundo foco que ha establecido la CIEF para que enfrentemos durante este año, es la adoración que a Dios le agrada. Y la adoración que a Dios le agrada, ¿cuál será? Abel y Caín tenían que adorar a Dios. Uno trajo de los mejores frutos, y yo creo que debe haber sido una ofrenda muy hermosa, muy bonita, los mejores frutos de la tierra, ya me imagino esos frutos, hermanos. Y Abel trajo lo que le agradaba a Dios. Caín trajo lo que le parecía a él que era lo mejor, o lo más bonito, lo más decoroso. Entonces hay un principio para adorar a Dios, y ese es el principio regulativo.
Es decir, la Biblia regula lo que a Dios le agrada. Muchas iglesias hoy en día se basan en otro principio, que es el principio que parece bastante bueno, que es el principio normativo, es decir, la tradición de la iglesia, lo que nosotros pensamos que podría ser agradable a Dios. Y el tercer foco que pensamos nosotros que es conveniente tratar durante este periodo es la apostasía creciente en el mundo. Pensamos que en este tiempo, si bien 30, 40 años atrás, nuestros pastores antiguos nos hablaban de la apostasía que estaba creciendo en el mundo, pero creo que ha seguido creciendo a tal punto que hoy día sigue creciendo mucho más que antes. Hay países enteros que se han vuelto o que le han dado la espalda a Dios. Tantos lugares donde la palabra del Señor antes era usada como texto de estudio en los colegios y se ha sacado de ahí. Y hoy día ni siquiera se puede mencionar una palabra de lo que dice la Biblia. Entonces, la apostasía creciente en nuestros días por la fuerza de este mundo que pretende amoldarnos a un sistema ideológico sin Dios. La apostasía es tan grave que ha entrado a las iglesias y es tan grave que en versiones modernas incluso se está empezando a incluir el lenguaje, entre comillas, inclusivo. ¿Ah? A ese punto está llegando la apostasía en estos tiempos en la iglesia. Y en cuarto lugar, creemos que debemos enfocar nuestra lucha como fundamentalistas bíblicos en las señales de la segunda venida de Cristo que se están manifestando en nuestros tiempos, una de las cuales, y la más fuerte que se ve en estos días, es la persecución creciente a los cristianos fieles en estos días. ¿Está sufriendo persecución por Cristo? La Biblia dice que todo el que quiera vivir piamente sufrirá persecución. Si usted en el colegio nunca dice que cree que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, porque así lo dice la Biblia, nunca va a tener persecución, evidentemente. Si a los niños les van a enseñar educación sexual integral en los colegios y los padres no levantan la voz, no van a sufrir ninguna persecución. Pero si el padre o apoderado va y dice, ¿por qué a mis hijos le están enseñando esto? Ahí va a sufrir persecución, hermanos. Y es muy seguro. Yo conozco una profesora de religión evangélica que ya está sufriendo persecución por causa de sus enseñanzas en la iglesia. Todo el que quiere vivir piamente sufrirá persecución. La persecución es explícita en algunos países donde se persigue y se mata a los cristianos. En la organización Puertas Abiertas puede leer uno muchas noticias. Una de las últimas que salió acerca de un chileno, hijo de una persona de Río Bueno, que estaba en Turquía y que fue asesinado allá por sus creencias cristianas. Entonces, esto está ocurriendo en muchos países del mundo, pero también hay una persecución implícita en nuestros países, donde se ha estigmatizado el cristianismo. Fíjense que estábamos conversando con una persona del mundo, en una oficina donde estábamos haciendo un trámite con mi señora, y el caballero dijo, usted tiene la misma edad que yo. Sí, le dije yo, somos de buen año, o sea, de buena cepa somos nosotros. No, pero era una broma. Entonces me dijo, pero yo habría preferido vivir hasta el 2005, y me lo dijo en voz bajita, hasta el 2005, hasta el 2010 máximo. ¿Por qué? Le dije yo. Me dijo, por todos estos cambios que están ocurriendo en el mundo que no me gustan para nada. Y me lo dijo en voz muy baja, y yo seguí en voz muy bajita y le dije, sí, usted se refiere a todo el abandono de la moral cristiana. Y seguimos hablando en voz baja, y yo le dije, ¿por qué estamos hablando en voz tan bajita? Entonces me dijo, porque es peligroso levantar la voz. Cualquiera lo escucha y nos acusa. A ese punto, hermano, está llegando la situación en estos tiempos. El que defiende la fe, si lo hace en voz alta, va a sufrir persecución. Y yo creo que deberíamos estar preparándonos para una persecución de este tipo en estos tiempos. Para concluir, queridos hermanos, quiero decir, porque creo que ya pasó la hora. Sí, creo que estamos en la hora. Ser fundamentalista bíblico es ser un verdadero cristiano que cree en toda la Biblia y en su interpretación literal, y que cree en todos los milagros que allí se relatan. ¿Creen que Dios creó el mundo en 6 días? Amén. ¿Creen que Jesús nació de una virgen? Amén. ¿Creen que toda la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Y etcétera, etcétera. ¿Creen en todos los milagros de Cristo? Amén.
creen que Dios libró a su pueblo de Egipto con todas esas plagas que son absolutamente milagros de Dios. Amén. En cambio, el liberalismo, en cambio el modernismo, lo quiere estudiar de acuerdo a la ciencia secular y ver que si efectivamente hay un alga que tiñe el agua de rojo, entonces es probable que se haya transformado el agua en sangre. Pero si no existiera esa alga, no creen. Yo creería igual aunque no existiera esa alga, hermano. Porque eso es el fundamentalismo bíblico. En segundo lugar, un fundamentalista bíblico evangeliza, edifica y defiende la fe. No nos olvidemos nunca de esas tres funciones o de esos tres mandatos que el Señor nos ha dejado, porque el Señor lo ha establecido así. Luego, el fundamentalismo bíblico está en contra del liberalismo teológico y se mantiene firme en la fe una vez dada a los santos. El fundamentalismo bíblico o el fundamentalista bíblico, asiste a todas las actividades que desarrolla su organización. Por ejemplo, las reuniones de AFAL, Sur Austral y Nacional. Las generaciones nuevas necesitan oír de nuestros labios y con nuestras acciones las enseñanzas fundamentales de la Biblia y la lucha en la defensa de la fe, para que después nos pregunten, ¿y por qué se hace esto, papá, mamá, abuelito? ¿No es verdad? Necesitamos entonces nosotros dar ese ejemplo. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a levantar la bandera que el Señor nos ha entregado de la defensa de la fe. Puestos en pie, nos dirigimos al Señor en oración. Amado y bendito Padre Celestial, te doy gracias por esta tu palabra que hemos exhortado, gracias por esos pastores de la antigüedad que han levantado la bandera de la fe cristiana, que han levantado la bandera de la defensa de la fe cristiana en nuestras iglesias. Gracias, Señor, por el legado que nos han dejado, gracias porque tú nos has dejado en forma particular y a cada uno de nosotros esta tarea de evangelizar, de edificar y de defender la fe. Rogamos, Señor, que nos ayudes a tener discernimiento en todas las cosas y que nos ayude, Señor, en esta reunión que también estamos realizando acá en esta quilla. Y rogamos todas estas cosas junto con el perdón de nuestros pecados y lo hacemos en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor le bendiga.